¿Le trae algún recuerdo esta imagen? Tal vez, muy ambiguamente. Algo similar se supone que experimentamos durante nuestra etapa de gestación en el vientre materno. Podemos escuchar y respondemos con movimientos que, en la actualidad, pueden ser registrados y vistos por especialistas en una de las ramas de la disciplina médica. Somos la única especie que nos caracterizamos por tener una actividad cerebral que nos hace especiales. El conocimiento en medicina ha evolucionado, es secular, y la neurociencia ha podido establecer en qué momento se inicia esta actividad de ondas cerebrales. Desde la sexta semana de gestación solo se aprecian impulsos eléctricos. Un feto no produce algo parecido a las ondas cerebrales, sino hasta la semana número 20 de gestación. En otras palabras, si retrocedemos a la semana número 12 de gestación, no sentiríamos nada. Pero, ¿cómo llegamos a saber esto? El que nos hace la única especie que se reconoce y acumula conocimientos de manera individual y selectiva. Hacemos nuestra cultura. Para esto, viajemos a la historia de Chile, en los años 1931, una época donde nuestra política de salud se preparaba para una reforma que se mantuvo hasta el año 1989. El aborto terapéutico como ley y procedimiento fue publicado durante el último año del entonces presidente Carlos Ibáñez del Campo, pero es atribuida su puesta en marcha bajo el segundo gobierno de Arturo Alessandri. Buscando información en la red, algunos de estos escritos publicados, encontramos el de Antonio Bascuñán Rodríguez, una extensa crítica al proceso del aborto terapéutico en la legislación chilena. Comienza su tesis aclarando que el Código Penal chileno sanciona el aborto consentido por la mujer embarazada, imponiendo a esa mujer una pena de presidio de 3 años y 1 día a 5 años, y al tercero que lo causa, una pena de presidio de 541 días a 3 años. Luego, continúa acotando, el Código Penal chileno nunca ha establecido disposiciones que describan situaciones explícitamente exceptuadas de las normas entredichas. Entre 1931 y 1989, el derecho chileno sí contempló una excepción, el así denominado aborto terapéutico, permitido por el artículo 226, posteriormente artículo 119 del Código Sanitario. La Ley 18.826 del 15 de septiembre de 1989 eliminó esa excepción, disponiendo en su reemplazo que no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. Desde entonces no existen disposiciones legales en el ordenamiento jurídico chileno que explícitamente permitan la práctica de un aborto con el consentimiento de la mujer embarazada. Regresamos a la actualidad, porque este tema legal sigue causando debates. En nuestra búsqueda de información, revisamos varios programas publicados en las redes. Uno de los argumentos legales usados por los pro vida es de carácter constitucional. Es el caso de Jorge Reyes, abogado y miembro de la agrupación Red por la Vida y la Familia, que en un debate televisado por el canal CNN Chile en el año 2014 apela al argumento constitucional para fundar su postura. No lo afirmo yo, lo afirma nuestra legislación. Pero, Daniel, lo afirma nuestra legislación. Este niño que está aquí, y yo lo digo con propiedad, es un niño. Si nuestra legislación en esto no es que se haya nacido ahora. Esta es una tradición dentro de nuestra legislación que tiene más de 150 años. Piensa tú que el concepto de persona con el que se define el Código Civil dice que es todo individuo de la especie humana. Este es un individuo. Es distinto con su genoma de sus progenitores, de su madre y de su padre. Tiene antecedentes propios.
es un individuo y pertenece a la especie humana. Es una persona. Oye, es que es muy relevante decir eso. Permita que podamos seguir con el programa. Embrión, feto y niño. Existen claras diferencias entre estas etapas de la evolución biológica humana. Se considera embrión hasta la 8ª semana de gestación, donde luego pasa a llamarse feto. La actividad de ondas cerebrales es nula y se perciben solo a partir de la semana número 20, a diferencia de lo que llamamos y conocemos como niña o niño, que como tal ya explora su entorno. Siguiendo en la línea de la legalidad, para los criterios de la ciencia médica, se considera legalmente muerto cuando no se aprecian signos de actividad en las ondas cerebrales. También es errado llamarlo individuo, porque sus signos de vida pegadiza al cuerpo de la mujer le hace perder su condición de individuo, es dependiente. El concepto de persona lo veremos luego de concluir con la historia de los alcances legales, porque, efectivamente, desde sus primeros escritos, la Constitución de Chile deja clara la protección al nasciturus. Y en la actualidad el artículo número 19, inciso primero, estipula la protección y los derechos del que está por nacer. Sin embargo, esta disposición constitucional puede ser refutada si tenemos en consideración que otro sector de la doctrina chilena, influyente en el ámbito del derecho penal, considera que puede justificarse el aborto consentido por la mujer embarazada como un caso de ejercicio legítimo de un derecho u oficio, en el sentido del artículo 10, número 10 del Código Penal. Esta disposición estima que el artículo 119 del Código Sanitario no excluiría la consideración de la legitimidad de una intervención terapéutica con efectos abortivos. En una opinión más personal, Antonio Bascuñán opina que, en la medida en que la doctrina penal entiende que el aborto terapéutico, en el caso en que la presencia del feto implica un peligro actual o inminente para la vida de la mujer embarazada, reduce el ámbito de la justificación del aborto consentido a un caso infrecuente y, normativamente, indiscutible. Las agrupaciones providas, nosotros visualizamos como que tergiversan la verdad. Yo se lo aseguro. ¿Cuál es la tergiversación más frecuente? La primera es que, claro, ellos son muy temerosas de una religión que traen genéticamente puesta y que sienten que su deber es obedecer lo que en el fondo el mandato eclesiástico está diciendo. Pero también en esa juicios que ellas emiten hay mucha desinformación. Fueron invitados por el presidente de la Comisión Salud, el diputado Juan Luis Castro. Ellos llevaron una apología en contra del aborto libre, pero no se metieron en el proyecto que se está discutiendo, porque no se está discutiendo aborto libre. Claro, son dos cosas diferentes. Acá lo que dice el Ejecutivo, se va a despenalizar el aborto en estas 3 causales, pero deja el aborto libre penalizado igual. Pero también creemos que esto tiene que generar un gran debate que signifique hablar del aborto en serio. ¿Qué significa el aborto para las mujeres que toman estas decisiones? ¿Qué significa qué otros responsables hay en estas determinaciones y que además hacen que las mujeres arriesguen su vida y además queden mutiladas? Creeremos nosotros como Colegio Matronas y Matrones que esto que ha hecho la presidenta Bachelet orige un gran debate y sea toda la sociedad la que opine. Los orígenes de los problemas de salud para la mujer que tiene un aborto tuvieron una solución con el método terapéutico en los años 30. Es así como se lee en la tesis. El texto más representativo del siglo XIX por su autoridad es la obra de Federico Puga-Borné, quien señala como algo no controvertido que el aborto provocado es lícito cuando consiste en una operación practicada en caso de que la vida de la madre corra un serio peligro, exigiendo como requisito procedimental la consulta de la opinión de otros médicos. Para la identificación de aquellos casos en que el aborto es lícito,
Puga formula un catálogo de indicaciones médicas, es decir, situaciones en las cuales se encuentra médicamente indicada como intervención terapéutica la práctica del aborto. Y es así como el decreto con fuerza de ley número 226 del 15 de mayo de 1931 aprobó el Código Sanitario, cuya entrada en vigencia quedó derogado un intrincado y fragmentario cuerpo de normas relativas a la salud pública y la práctica médica. Artículo 226. Solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo o practicar una intervención para hacer estéril a una mujer. Para proceder a estas intervenciones se requiere la opinión documentada de 3 facultativos. Cuando no fuere posible proceder en la forma entredicha por la urgencia del caso o por falta de facultativos en la localidad, se documentará lo ejecutado por el médico y 2 testigos, quedando en poder de aquel el testimonio correspondiente. Cuando una mujer, por ejemplo, y me parece que ahí sí sería aborto terapéutico, tiene un cáncer y requiere urgentemente una terapia y es incompatible con el embarazo, obviamente la mujer debería tener la posibilidad de optar por su vida o realizarse e interrumpirse el embarazo. Lo mismo cuando el feto es inviable, y es cierto, el caso de violación, yo también estoy de acuerdo contigo, que la salud es más allá que la salud física, también está la salud mental. 119, el atado de mano de los médicos de tomar decisiones correctas en el minuto correcto. Hay situaciones de embarazo ectópico que se dan en el hospital de Concepción, que había médicos que esperaban que se rompiera la trompa, porque si ese fetito, ese embrión que ya a las 7 semanas pudiera tiene latido, ya lo rompía, sacaban la trompa, obviamente era un aborto para ella. Entonces operaban a la señora en caso de la operaban con riesgo vital. Mujer embarazada con una diabetes infantil, arrastraba una diabetes infantil, ya muy dañada por su diabetes, se embaraza, y ese embarazo la tenía ya con una discapacidad vital severa. Había que actuar, si no la señora se iba a morir. Nadie quería actuar, porque el artículo 119 lo podía acusar de aborto. La operaron a la señora a las 27 semanas, cuando todavía no estaba esta tecnología de neonatología que hay hoy día. Murieron los 2. ¿Por qué esperaron tanto?